El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Y él le repartió la herencia. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó toda su herencia, viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidades. Entonces fue y se juntó con unos ciudadanos de aquel país, y les envió a su finca a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros». Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, vio a su padre, y conmovido corrió y se echó a su cuello, y le besó efusivamente. El hijo le dijo: «Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo». El padre dijo a sus siervos: «Desen prisa, pónganle el mejor vestido y vestidle, pónganle el anillo en su mano y las sandalias en sus pies, traerle el novillo cebado y matadlo, comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado». Y comenzó la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha mandado el novillo cebado porque lo ha recobrado sano». Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre: «Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, se ha devorado tu herencia con prostitutas y has matado para él el novillo cebado». Pero él le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado». Palabra del Señor. Sentamos, hermanos. Hoy, en este día, reflexionamos sobre la parábola del Padre misericordioso. Esta habla, lógicamente, de un padre que tenía 2 hijos. Pero esta realidad, ese lenguaje parabólico de Jesús, nos ayuda a nosotros a redescubrir, sobre todo, lo que a veces hemos perdido en el camino de nuestra propia vida cristiana. En esos caminos que nos han llevado muchas veces al fracaso, en esos caminos que a veces nos han llevado a nosotros a querer saciar nuestras propias necesidades, pero terminamos comiendo de lo que nos da el mundo y que no sacia nuestra hambre, porque nos hace falta la gracia. Y es este Evangelio que nos hace a nosotros pensar y redescubrir el valor elemental que tiene para nosotros la infinita bondad de un Padre misericordioso y de un hijo que se siente arrepentido por no haber sido capaz de valorar lo que tenía y poder desperdiciar lo que con mucho esfuerzo su padre le había dado. Es por eso que es necesario leer esta parábola y empezarla por el final, es decir, la alegría de un padre que dice: «Comamos y festejemos porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado». Es la alegría de un padre
que interrumpiendo a su propio hijo, el menor, cuando éste confesaba su culpa, le interrumpe. Y es la alegría de un padre de recobrar a un hijo perdido. Ese recobrar a un hijo perdido significa muchas veces que nuestra expresión se basa en la auténtica gracia de un padre que se deshace en amor por nosotros, de un padre que no mira nuestras propias limitaciones de hijo, de un padre que no reprocha al hijo, sino que se alegra cuando lo encuentra, porque el hijo en su libertad ha querido llevar una vida según su propia voluntad. Nosotros hemos sido creados libres, con libertad de hijo de Dios. Y esa libertad de hijo de Dios nos lleva a nosotros a poder entender por qué optamos y qué queremos en esta vida. Dios, que nos ha creado con libertad, respeta esa libertad. Y esa libertad es lógicamente que nosotros la encontramos cuando somos conscientes del regreso nuevamente a la casa paterna. De ese regreso que aún con nuestra propia libertad hemos decidido hacer de nuestra vida lo que nosotros se nos apetece. Y como nuestra vida está basada muchas veces en las apetencias, yo hago esto porque me apetece, yo dejo de hacer esto porque me apetece, o yo no hago esto porque a mí no me da la gana. Esta parábola, iniciando por la parte final, ha sido una parábola que para muchos ha cambiado la vida. Esta parábola es la parábola de los retiros espirituales fuertes de conversión. Es lógicamente el trasfondo que sostiene un retiro sinceramente de conversión. Es el sabernos el camino de regreso. Porque muchas veces nosotros creemos que el único camino que llevamos es el más indicado. Pero llega un momento de nuestra vida en que nos demos cuenta que tenemos que hacer un alto. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y este padre, cuando encuentra al hijo, ni le deja terminar el discurso. Lógicamente un discurso muy bien preparado, porque el hijo tuvo que venir a decir, tengo que decir esto a mi padre, un discurso muy elaborado. ¿Qué encuentra el hijo en el padre a su regreso? Lógicamente, Jesús no describe a un padre ofendido ni resentido. Un padre que, por ejemplo, dice, me las pagarás, fuiste un mal hijo, qué barbaridad como los has hecho, desconsiderado. Ese no es el reproche del padre. El padre lo abraza, el padre lo espera con amor. Al contrario de la única cosa que el padre tiene en el corazón es que tu hijo, siempre esperándolo su regreso, lo encuentra sano y salvo. Es necesario que en nuestra vida cristiana, aún pensando que estamos felices y aún pensando que las fiestas que podemos llevar en nuestra vida, que bien las merecemos, es necesario desandarlo. Un camino que nos puede estar llevando incluso por el no querer de Dios. Un camino que nos puede llevar a nosotros incluso renunciando a la gracia con que hemos sido enriquecidos, pero a causa del pecado que es atrayente, a causa del pecado que a veces pareciera que es lo que nos llena más que la gracia que el mismo Dios nos ha dado, nosotros renunciamos a ella. Por eso, en estos días que hemos venido meditando las parábolas del amor de Dios, se identifica a un Dios amor, a un Dios que espera el regreso del hijo que se ha marchado, de un padre que se nos muestra con los brazos abiertos y que se nos sigue mostrando a través del hijo con los brazos abiertos cada vez que nosotros somos capaces de ver un crucificado y decir, lo que has hecho por mí, nunca pagaré tal gran grado de amor por mí. Por eso, nosotros, queridos hermanos, aunque a veces no nos sentimos de una vida que nos lleva a pensar que lo que estamos haciendo es lo mejor, tenemos que pensar cuántas veces hemos partido de la iglesia,
¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido a gusto en la iglesia? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido a veces innecesario en la iglesia? Y buscamos otros caminos que son más dolorosos, pero disfrazado de mentira, disfrazado de vaciedad, de falsedad. Caminos que nos hacen ver la vida cristiana menos atrayente, que incluso nosotros, aún renunciando a la gracia, no somos capaces de volvernos a poner en el camino de regreso que nos lleve a la casa del Padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó, porque lo encontró salvo. Cuánta alegría nosotros le damos a Dios cada vez que, aún alejándonos del camino de nuestra vida cristiana, Él nos vuelve a recibir a nosotros con ternura, porque aún viéndonos a lo lejos, Él sabe que en nuestro corazón está inscrito ese deseo de Dios y ese deseo para nosotros de querer seguirle. Ese padre subía a la terraza continuamente para mirar el camino y ver que su hijo aún no volvía. Lo esperaba. Ese hijo había hecho de todo, pero el padre lo esperaba. Algo bonito, la ternura de este padre, que se nos muestra a través de esa misericordia del Padre desbordante y se manifiesta incluso antes de que el hijo hable. Por ejemplo, nosotros cuando nos peleamos con alguien o tenemos dificultades, pensamos lo que queremos decir porque no queremos tener un margen de error para poder convencer con nuestras palabras. Y eso lo practicamos a veces porque todo lo tenemos muy bien pensado. Pero prácticamente solo faltó que el padre le pusiera la mano en la boca y le dijera, no digas nada, no digas nada. Lo importante de esto es que has regresado, que te has dado cuenta que has tomado el camino equivocado y, aún reconociéndolo, quieres ser tratado como el menor o el menos de entre todos aquellos que con la gracia han sido justificados en Jesucristo. Aún teniendo eso en cuenta, trátame como uno de tus jornaleros. Pero estas palabras se disuelven delante del perdón del Padre, que se muestra misericordioso. El abrazo y el beso del Padre lo han hecho entender y ha sido siempre un hijo desconsiderado. A pesar de todo, pero para siempre somos hijos de Dios. Y esa dignidad no la perdemos. Esa dignidad con que nosotros hemos sido enriquecidos aún, tomando caminos que nos van alejando de Dios, a nosotros siempre tiene que animarnos el regreso, aún en medio de las incomprensiones de nuestra vida. Sería bueno ubicarnos dentro de los personajes de esta parábola. Y lógicamente, como muchos han hecho, se identifican siempre con el personaje del hijo, no del padre que no se alegra, del hijo que regresa. Y es por eso que es necesario que nosotros, queridos hermanos, en este tiempo, que necesitamos hacer un camino de regreso, incluso en nuestra propia vida interior, en nuestro ser cristiano, y como hoy esta Eucaristía que los ofrecemos por todos los laicos comprometidos en la iglesia, agentes pastorales, es necesario a veces hacer un camino de regreso. Porque en el camino se nos ha pegado la envidia, en el camino se nos ha pegado la falta de amor, en el camino que recorremos de nuestra vida incluso se nos ha llenado de soberbia el corazón. Hay que hacer un alto que nos haga a nosotros comprender verdaderamente la alegría de poder volver a la casa del Padre y la desilusión que muchos siguen aún causando, aunque el Padre les siga esperando. Porque se han marchado de la iglesia, porque a lo mejor no han encontrado el lugar que buscaban, pero nunca fueron capaces de ponerse en el lugar que Dios les ha dado, porque siempre fueron buscando lo que Dios no les daba, ser parte de esta gran familia, donde se nos sigue recordando que por amor a nosotros, Cristo se entregó y sigue mostrándonos todavía sus brazos abiertos, prendido de una cruz.
¿Qué camino nosotros queremos recorrer? ¿Qué camino queremos hacer? Ayer reflexionábamos acerca de la importancia del buen samaritano. Estamos pasando de largo o incluso no los involucramos, pero tuvo que pasar aquel que incluso no siendo nadie entre judíos y samaritanos, obró como buen hermano que sale y se conmueve ante la miseria del otro. Este camino, queridos hermanos, nos tiene que llevar a nosotros a celebrar con alegría esta fiesta del Señor. Nosotros los hijos no podemos andar divididos. Nosotros los hijos no podemos andar causando dolor a un padre cuando nos peleamos con nuestras luchas internas. Nosotros tenemos que rechazar cualquier división, cualquier desunidad, porque no mostramos ese ejemplo claro de la oración sacerdotal de Jesucristo. Manténles en la unidad para que el mundo crea. Nosotros tenemos que interrogarnos sobre nuestros propios deseos y sobre la visión que tenemos de ser iglesia. Ese ser visión de iglesia nos tiene que llevar a nosotros a mantenernos siempre unidos, a mantenernos siempre lejos de cualquier situación ajena y humanamente establecida. Nosotros seamos conscientes que el Padre nos espera con los brazos abiertos, que estábamos perdidos, pero que hemos vuelto. La parábola de este día nos deja a nosotros un final de suspenso para que nosotros nos demos cuenta que al final lo que brilla es la misericordia de un Padre que siempre espera al Hijo su regreso. Y esto sea para cada uno de nosotros un estímulo al escuchar siempre lo que nos enseña el Evangelio, que tenemos necesidad de sentirnos parte de esa casa del Padre y participar de su alegría en la fiesta de la misericordia y de la fraternidad. Hermanos y hermanas, abramos nuestro corazón para ser misericordiosos como el Padre. No nos quedemos en la lejanía de un hijo que siente la envidia porque el otro ha regresado. No nos quedemos nosotros solo viendo lo que puede ser bueno para mí, pero que no beneficia a mi comunidad cristiana. Que esto sea para nosotros siempre la fuerza que nos anime a buscar siempre el querer de Dios y que nuestro caminar cristiano sea siempre basado en la auténtica, infinita bondad y misericordia que el Padre nos ofrece en su Hijo Jesucristo. Que María, nuestra Madre, nos auxilie